Cada suspiro que daba en esa casa tenía precio. 50 centavos por un vaso de jugo, 1 peso por un baño con agua caliente. La tarde de mi cumpleaños número 10, saqué de mi bolsillo los billetes de 1 peso, todos pegajosos y arrugados, junto con las monedas de plata que me había ganado cargando bolsas de latas de refresco, aplastadas al centro de reciclaje. Papá, quiero comprar una rebanada de pastel. Sin betún, solo el pan normal. ¿Me alcanza con 1 peso? Mi padre, Ricardo, me miró de arriba abajo, frunciendo el ceño con disgusto. Cuesta 2 pesos. Si no tienes el dinero, te quedas con hambre. Eso forja el carácter. Te enseña a ser independiente. Me aguanté el vacío que sentía en el estómago. Con mi único peso, compré 10 minutos de tiempo frente a la pantalla en el iPad de mi mamá para ver una caricatura, solo para sentirme como una niña normal por un ratito. Pero justo a la mitad del episodio, cayó una notificación del banco en la parte de arriba de la pantalla. Transferencia exitosa. 10,000 pesos añadidos a la tarjeta de dependiente. Mensaje. Un poco de calderilla para mi niño precioso. Me quedé viendo la pantalla hasta que las letras se me borraron. Por fin lo entendí. Los libros de contabilidad tan estrictos, las etiquetas con precios, las lecciones de independencia. Todo eso era exclusivamente para mí, su hija biológica. Temprano a la mañana siguiente, antes de que el sol pegara en los jardines bien cuidados de nuestro fraccionamiento privado, salí por la puerta principal. No llegué muy lejos cuando una camioneta vieja y oxidada se detuvo junto a la banqueta. Un hombre con una cicatriz en la mejilla bajó la ventana y me preguntó si quería un dulce. Agarré fuerte las correas de mi mochila desgastada, mirándolo con ojos grandes y asustados. ¿Cuánto cuesta el dulce? Él parpadeó, claramente sacado de onda. Es gratis, chamaca. Estiré la mano, tomé el envoltorio de plástico brillante y, sin dudarlo ni un segundo, me subí a la parte trasera de una camioneta que sabía que no iba a volver. Señor, ¿cuesta dinero ir en este coche? Pregunté, mientras mis dedos nerviosos jugueteaban con el papel del dulce. Tenía 1 peso de cuando vendí las latas, pero me lo gasté viendo caricaturas. El hombre de la cicatriz echó la cabeza para atrás y se soltó riendo. Fue un sonido rasposo y feo. Gratis, todo es gratis, niña. El tío Rafa te va a llevar a un lugar padrísimo. De ahora en adelante, comer y dormir no te va a costar ni 1 centavo. Sentí un suspiro de alivio enorme que me quitó 1 peso de encima. Entonces, tío Rafa, ¿me vas a vender a alguien más para que sea su hija? Rafa se rió bajito, mirándome por el espejo retrovisor. Algo así, te estamos buscando un nuevo hogar. Mis ojos brillaron en el aire encerrado y viejo de la camioneta. ¿En mi nueva casa voy a tener que pagar por tomar agua? Rafa pisó el freno de golpe y se volteó a verme. ¿Pagas por el agua en tu casa? Sí, asentí con toda la seriedad del mundo. 20 centavos por el agua de la llave, 30 centavos si la quiero calientita, 50 centavos por el jugo. Dios santo, murmuró Rafa, sacudiendo la cabeza. Llevo 15 años en este negocio y nunca había visto una movida tan oscura. ¿Quién te crió, Ebenezer Scrooge? Yo no sabía quién era ese tal Scrooge. Lo único que sabía era que mi madre, Alejandra López, era la directora de un conglomerado tecnológico gigante. Era famosa por su generosidad. Firmaba cheques de millones de pesos en cenas de caridad sin siquiera pensarlo. Recargué la cabeza contra el metal frío y duro del interior de la camioneta. Me quedé mirando por la ventana sucia cómo nos alejábamos más y más de la mansión. Mientras tanto, allá en la hacienda de los López, había un desayuno gourmet servido en la enorme mesa de mármol del comedor. Santiago, mi hermano adoptado, estaba sentado a la cabeza de la mesa. ¿Eh? ¿Dónde está Daniela?, preguntó Santiago con un tono de inocencia falsa. Se le va a hacer tarde para la escuela. ¿Otra vez está haciendo berrinche? Ricardo frunció el ceño. Normalmente, a esta hora, yo ya habría boleado los zapatos de todos y trapeado los pisos de madera solo para ganar lo suficiente para un pan tostado. Soltó su cuchara de plata y se le ensombreció la cara. ¿Se está poniendo al brinco solo porque ayer no dejé que comprara ese pastel? Alejandra soltó una risa fría y burlona, mientras pasaba de página en su aplicación de noticias. Está malcriada. Que se salte un par de comidas, ya aprenderá. Ve por ella, Ricardo. Si no, los precios del desayuno de hoy se duplican. Unos momentos después, Mariana, la señora que ayudaba en la casa, entró corriendo al comedor.
Traía un iPad pegado al pecho y estaba pálida. Señor Ricardo, señora Alejandra, tienen que ver esto. Alejandra tomó la tableta. En la pantalla se veía el video de seguridad en blanco y negro. Una figurita cargando una mochila vieja de segunda mano, saliendo calladita por los portones de hierro. Ricardo golpeó el mármol con la mano. No me la creo. ¿Piensa que se puede ir así como así? ¿Cuánto dinero trae encima? ¿A dónde se supone que va a ir? Los ojos de Alejandra se pusieron duros y fríos. Bloqueó la pantalla del iPad. No se molesten en buscarla. No tiene dinero ni sabe cómo sobrevivir, dijo Alejandra con desprecio. Se va a morir de hambre un día allá afuera y luego va a regresar llorando a la puerta. Y cuando lo haga, la cuota para volver a entrar a esta casa va a ser de 10,000 pesos. Pero pasó todo un día y nunca regresé. A kilómetros de distancia, me quitaron una venda mugrosa de los ojos. El olor fuerte a óxido, cerveza rancia y tierra mojada me pegó en la nariz. Estaba en una bodega abandonada. Varios hombres con ropa manchada de grasa estaban jugando póker en una mesa plegable. En cuanto vieron entrar a Rafa conmigo, soltaron las cartas. No inventes, Rafa. Esta vez traes mercancía de primera. Un tipo con los dientes amarillos y podridos me miró con morbo, estirando la mano para pellizcarme el cachete. Por puro instinto, me hice a un lado para esquivarlo. El hombre de los dientes amarillos me agarró con fuerza del rostro. Sentí un dolor agudo y caliente que me recorrió la cara. ¿Quién te dijo que te quitaras, escuincla? Me caí fuerte contra el suelo de cemento. El sabor metálico de la sangre se me empezó a sentir en la comisura de la boca. Miren nomás la mirada que me echa esta. El hombre se rió, moviendo su bota pesada de trabajo para lastimarme. Ya estuvo. Rafa agarró al tipo del hombro y lo empujó hacia atrás. Bájale, esta niña está sanita. Vamos a sacar una buena lana por ella. Rafa se agachó hasta quedar a mi altura. Escúchame, niña. Estás aquí, y eso significa que juegas con nuestras reglas. Señaló hacia la esquina más oscura de la bodega. ¿Ves esa jaula? Era una transportadora para perros enorme y oxidada. Adentro, 3 perros sarnosos y agresivos caminaban de un lado a otro gruñendo. Si no haces caso, duermes ahí adentro con ellos. Si obedeces, te damos de comer. Me limpié despacio la sangre de la barbilla con el dorso de la mano. ¿Cuánto cuesta dormir en la jaula?, pregunté. Rafa se quedó helado. Toda la bodega estalló en una risotada ruidosa y horrible. No inventes, Rafa. ¿Esta huerca está mal de sus facultades?, se carcajeó el hombre de los dientes amarillos. Rafa sacudió la cabeza, mirándome como si yo fuera un alienígena. Es gratis, niña. Alojamiento gratuito. ¿Y la comida?, pregunté con voz firme. También es gratis. Asentí. Me levanté del suelo, me sacudí el polvo de las rodillas y caminé derechito hacia los barrotes oxidados. Entonces dormiré ahí. Mientras no costara dinero, cualquier lugar estaba bien. Allá en la mansión, dormir en ese cuarto chiquito y sin calefacción me costaba $200 al mes de renta. Este lugar estaba asqueroso. Olía a pelo mojado y a podrido, pero era gratis. Me metí a la jaula a gatas, pegando las rodillas al pecho y haciéndome bolita mientras el perro me olfateaba los zapatos. Las risas de los hombres resonaban en el techo alto de lámina. Sabía que se estaban burlando de mi estupidez, pero mientras estaba ahí sentada en la oscuridad, sentí mi corazón más ligero de lo que lo había sentido en años. Para mí, cualquier lugar en el mundo que no me exigiera monedas por el simple hecho de existir era el paraíso. Esa tarde, la propiedad de los López finalmente recibió una llamada de la policía. ¿Hablo con Alejandra López? Hablamos de la delegación. Alejandra estaba en medio de una llamada de Zoom con su mesa directiva. Suspiró, profundamente molesta. Ella habla. ¿Qué se le ofrece? Encontramos una mochila que pertenece a su hija, Daniela López, abandonada junto a un canal de desagüe a las afueras de la ciudad. Necesitamos que venga a identificarla. El tono de Alejandra era totalmente indiferente. No tengo tiempo ahora mismo. Estoy en medio de una junta ejecutiva vital. Cuando termine, enviaré a mi asistente. El oficial al teléfono se quedó mudo por un momento. Señora, es su hija biológica. Podría estar en grave peligro. Usted necesita... Oficial. Alejandra lo interrumpió tajante. Está haciendo un berrinche.
Se escapó de la casa para llamar la atención. Además, mi tiempo se cotiza en cientos de miles de dólares la hora. No voy a desperdiciarlo cruzando la ciudad por una mochila sucia. Aparte, añadió con una burla seca, vivimos en una sociedad civilizada. ¿Qué piensa usted que le va a pasar exactamente? En la delegación, la oficial Ramírez azotó el auricular con tanta fuerza que el plástico se estrelló. ¿A poco es humana? Ramírez rabiaba, con las manos temblándole del coraje. Su niña de 10 años está desaparecida, a lo mejor hasta muerta, y dice que buscarla es una pérdida de tiempo. El detective Hernández se recargó en el escritorio, dándole una fumada lenta a su cigarro. ¿Investigaste los antecedentes de esa Alejandra López? Sí, la mujer más rica de la ciudad, filántropa de renombre, dona millones a fundaciones infantiles cada año. Ramírez soltó una risa amarga y llena de veneno. ¿Filántropa? Más bien una sociópata. Suelta las millonadas para extraños solo para quedar bien, pero no le dedica ni un segundo a su propia sangre. ¿Dónde dijiste que encontraron la mochila? Junto a ese río de aguas negras del lado oeste. Adentro solo había unos libros de texto, todos maltratados y esto. Ramírez sacó una bolsa de evidencias transparente. Adentro había una libretita de espiral. Las hojas estaban todas arrugadas y empapadas, con la tinta corriéndose por las orillas. La abrió en la primera página, escrita con letra de niña, toda temblorosa. 1 de enero de 2026. 2 fresas, 1 peso. Una rebanada de pan tostado, 50 centavos. Bajarle al baño 2 veces, 40 centavos. Ver la tele por 10 minutos, 1 peso. Ramírez leyó las notas en voz alta, con la voz entrecortada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿En qué clase de infierno vivía esta niña? El detective Hernández aplastó su cigarro en el cenicero, con la mandíbula bien apretada. Abre una investigación criminal, ahorita mismo. Esto ya no es solo un caso de persona desaparecida. Es un abuso infantil sistemático y severo. Manda una patrulla a la casa de los López. Si no quieren cooperar, me los esposas. En la mansión de los López, Ricardo estaba frente a un espejo dorado, acomodándose las solapas de un smoking hecho a la medida que le acababan de entregar. Esa noche tenían una gala de caridad muy importante, e iba a llevar a Santiago para presentarlo con la crema y nata de la ciudad. Sonó el timbre. Mariana abrió la puerta y un grupo de oficiales uniformados entraron a la fuerza, encabezados por el detective Hernández. Ricardo López, sospechamos que su hija, Daniela, ha sido víctima de trata de personas y que ha sufrido un abuso severo y prolongado en esta casa. Usted viene con nosotros. A Ricardo se lo llevaron a la fuerza y lo subieron a la parte trasera de una patrulla. Santiago estaba parado hasta arriba de la gran escalera, soltando unas lágrimas bien ensayadas mientras le marcaba al celular privado de Alejandra. Alejandra López estaba sentada en la sala de interrogatorios de la delegación. Se le quedaba viendo a la libretita empapada dentro de la bolsa de evidencias, con una cara de aburrimiento total. ¿Exactamente qué se supone que prueba esto? Prueba que mi hija tiene buena cabeza para la economía y que es muy meticulosa para las cuentas. Mi hija vive en una propiedad de 20 millones de dólares. Anda en camionetas blindadas. Va a una escuela de élite. ¿A eso le llaman abuso? ¿Qué no tienen criminales de verdad a quien atrapar? ¿Por qué acosan a mi familia por mis técnicas de crianza? El detective Hernández azotó las manos en la mesa de metal, poniéndosele cara a cara. Alejandra, lee la maldita página. Le debo a mamá 1,000 pesos por interrumpir su llamada mientras trapeaba el piso. Míreme a los ojos y dígame que eso no es tortura psicológica. Alejandra dudó por una fracción de segundo. Se acordó de ese día. Sus acciones en la bolsa habían caído de golpe. Estaba furiosa y le había gritado a Daniela solo porque la cubeta del trapeador hizo ruido al chapotear. Sintió una pizca de incomodidad en la nuca, pero rápido la enterró bajo su montaña de soberbia. Era una broma. La niña es demasiado literal, demasiado sensible. Ya terminamos aquí. Voy a pagar la fianza de mi esposo. Cuando encuentren a la escuincla, llamen a mi asistente. Agarró su abrigo de diseñador y se levantó para irse. Pero antes de que llegara a la manija, abrieron la pesada puerta con violencia. La oficial Ramírez estaba en el umbral, con la cara blanca como el yeso. «Detective, la encontramos». «¿Dónde?» En una clínica clandestina en el lado sur». La voz de Ramírez temblaba muchísimo.
El sindicato estaban a la mitad de un procedimiento. ¿Qué procedimiento? Extracción de órganos. 200. Por primera vez en 10 años, la máscara de hielo en la cara de Alejandra López se hizo pedazos, dejando ver puro pánico. Cuando la oficial Ramírez dijo extracción de órganos, el tiempo se detuvo en la sala de interrogatorios. Alejandra López se quedó de piedra, con la mano todavía extendida hacia la manija de la puerta. Por primera vez en muchos años, su cerebro de ejecutiva no encontró la respuesta correcta, el ángulo de ataque, la frase precisa que convirtiera la situación en algo manejable. Solo sintió un frío que no venía del clima, pero yo no sabía nada de eso. En ese momento, yo estaba en otro lado. Me habían llevado a un cuarto pequeño, limpio pero frío, con paredes de azulejo verde manchadas de humedad en las esquinas. Había una camilla angosta con sábanas que olían a cloro recalentado. Un hombre con bata blanca y guantes de látex me tomó el pulso con dedos impersonales, como si fuera un paquete que necesitaba revisión. Yo seguí el movimiento de sus ojos. Anotaba cosas en un bloc. No me miraba a la cara. ¿Cuánto cuesta esta cama?, pregunté. El hombre se detuvo. Me miró por primera vez, con una expresión que no supe leer bien. Era algo entre incomodidad y algo más oscuro que no tenía nombre. «No cuesta nada», dijo. Asentí. Me recosté con cuidado sobre la almohada dura. Afuera del cuarto, escuché voces en voz baja. Palabras sueltas. Compatible. Tipo «oh», tiempo, antes de que lleguen. No entendía el contexto de esas palabras, pero aprendí desde muy chica que las cosas que no entiendes son las más peligrosas. Me quedé completamente quieta, como hacía cuando papá Ricardo revisaba las cuentas del mes, y yo esperaba saber cuánto me iba a descontar por el ruido que hice al cerrar la puerta de mi cuarto. Me pusieron algo en el brazo. Un piquete suave, casi amable. El techo empezó a moverse muy despacio. Pensé en la caricatura que vi el día de mi cumpleaños. Pensé en el sabor del dulce que me dio el tío Rafa. Dulce de fresa. El primero que comía sin pagar en meses. Pensé en los perros de la jaula, que para cuando me fui ya me habían aceptado, y dormían pegados a mis piernas, como si yo también fuera uno de los suyos. No pensé en mi mamá. No pensé en mi papá. No había nada ahí que extrañar, igual que no extrañas el hambre cuando por fin comes. Mientras yo me quedaba dormida en esa camilla de azulejo verde, a kilómetros de distancia, el detective Hernández seguía sentado frente a la libretita empapada. La había leído completa 3 veces. Cada página era igual. Fechas, cantidades, servicios. Agua de la llave, luz eléctrica del cuarto, uso del baño, papel higiénico, calor de la calefacción en invierno. Todo con precio. Todo anotado con la letra redonda y temblorosa de una niña que aprendió a hacer cuentas antes de aprender a jugar. Lo que lo heló no fue la crueldad. Había visto crueldad antes. Lo que lo heló fue la normalización. No había ni una sola página de enojo, ni un garabato de protesta. Solo números. Como si para Daniela López, pagar por respirar dentro de su propia casa fuera simplemente la naturaleza de las cosas. Marcó una página con un clip amarillo. La fecha era el 15 de noviembre del año pasado. En esa misma fecha, según los registros que la oficial Ramírez había sacado del servidor público de la Fundación Ángeles Sin Hogar, Alejandra López había donado 800,000 pesos para alimentación y atención médica de niños en situación de calle. El mismo día que le cobró a su hija de 10 años 50 centavos por el vaso de jugo del desayuno. Hernández cerró la libretita con cuidado, como si fuera algo sagrado que no merecía ningún movimiento brusco. «Ramírez», dijo en voz baja. «¿Alejandra López ya pagó su fianza?» La oficial asomó la cabeza desde el pasillo. «Hace 40 minutos. Se fue directamente a su casa. El abogado dice que tiene una obligación pública esta noche que no puede cancelar». «¿Qué obligación?» Ramírez consultó una hoja. «La gala benéfica Ángeles Sin Hogar. La van a premiar como Mujer del Año en Filantropía Infantil». Hizo una pausa larga. «El evento es en el Hotel Presidente. Transmisión en vivo por el canal local». Hernández no dijo nada por un momento. Solo asintió muy despacio, con la libretita en la mano. «Perfecto», murmuró. «Que vaya a su gala». En la mansión de los López, Alejandra se duchó en 7 minutos, se puso el vestido de gala negro que tenía reservado desde hacía semanas y les ordenó a 2 asistentes que se pusieran al tanto de lo que la prensa estaba diciendo sobre su detención. La respuesta fue lo que esperaba: casi nada.
Sus abogados habían hecho bien su trabajo. Un par de notas pequeñas en páginas de nota roja, sin foto, sin nombre completo. Nada que no pudiera controlar. Santiago la esperaba en el vestíbulo, con su traje azul marino y cara de preocupación estudiada. ¿Cómo estás, mamá? Alejandra lo miró de arriba a abajo, evaluando. Bien. ¿Dónde está el chofer? Afuera. Mamá, ¿de verdad vamos a ir? Con todo lo que pasó hoy, especialmente con todo lo que pasó hoy. Se acomodó los aretes frente al espejo del recibidor. Si no aparezco esta noche, la narrativa que queda es la de esa libretita. Si aparezco, la narrativa es la de la mujer más comprometida con la infancia vulnerable de esta ciudad. Se giró hacia él con una sonrisa perfecta y fría. ¿Entiendes la diferencia? Santiago asintió. Siempre había entendido esas diferencias. Era una de las razones por las que Alejandra lo había elegido a él. Salieron de la mansión sin mirar hacia atrás. El cuarto de Daniela, al fondo del pasillo, quedó oscuro y en silencio. La cama individual sin colchón de memoria, la silla con la pata rota que nunca habían mandado arreglar, el cajoncito donde guardaba su libretita de cuentas, ahora vacío. Sobre el escritorio, todavía quedaba un papelito doblado en 4. Mariana lo encontró más tarde esa noche, cuando fue a recoger sus propias cosas antes de irse para siempre de esa casa. Lo desdobló con manos temblorosas. Eran 3 líneas escritas con lápiz. Debo 0 pesos. Me deben todo. Ya no vuelvo. La clínica clandestina estaba ubicada en una bodega reconvertida en la colonia Guerrero, detrás de una fachada de taller mecánico que nunca había reparado un solo carro. Cuando llegaron los primeros patrulleros, guiados por un informante anónimo que resultó ser uno de los propios empleados del lugar arrepentido a último momento, encontraron a 3 personas en batas blancas, 2 hombres armados en la entrada y una niña de 10 años en una camilla, con una vía intravenosa en el brazo izquierdo y los ojos entrecerrados por la sedación. La oficial Ramírez llegó 4 minutos después. Entró corriendo al cuarto de azulejo verde y se detuvo en seco cuando vio a la niña. «Daniela», dijo con voz muy suave, arrodillándose junto a la camilla. «Daniela, ¿me escuchas?» Yo la escuché. Desde adentro de la niebla tibia que me había dejado el piquete del brazo, escuché una voz de mujer que no me pedía nada, que no me ponía precio, que solo decía mi nombre como si importara. «¿Cuánto cuesta?» La lengua no me respondía bien. «Shh, no cuesta nada. Nada cuesta nada aquí. ¿Está bien? Tú quédate quieta». La gente en bata blanca estaba siendo esposada en el pasillo. Yo no lo veía, pero escuchaba el metal frío de las esposas y las voces de los oficiales dando instrucciones. Alguien me quitó la vía del brazo con mucho cuidado. Alguien me envolvió en una cobija de emergencia, esa clase de cobija plateada y crujiente que nunca había sentido antes. Era rara, incómoda, pero no costaba nada, así que no protesté. Me cargaron en camilla hasta la ambulancia. El aire de la calle me golpeó la cara, fresco y real. Conté las estrellas que podía ver entre los edificios del cielo nocturno. 3. Solo 3. Mientras yo llegaba al hospital Rubén Leñero, el detective Hernández estaba en la colonia Guerrero, revisando los teléfonos confiscados en la clínica. La mayoría eran burners con poca información, números de prepago que se usaban y se tiraban. Pero en el cuarto trasero, metido en el doble fondo de una caja de herramientas, encontraron algo diferente. Un teléfono con contraseña que tardaron 20 minutos en desbloquear. Cuando lo lograron, Hernández se sentó despacio en el borde de la caja de herramientas y se quedó leyendo en silencio. El teléfono era de Mariana Soto, la señora que ayudaba en la casa de los López, la que había entrado corriendo al comedor esa mañana con el video de seguridad en el pecho, la que, según Ricardo López, había sido despedida esa misma tarde por indiscreción. En la pantalla, una conversación de WhatsApp. El número guardado como señora AL, la fecha, el día anterior a la desaparición de Daniela. Mariana, si la escuincla vuelve a interrumpir mis juntas, hay consecuencias. Con todo respeto, señora, la niña solo preguntó si podía tomar agua sin pagar primero. Eso no es tu problema. Haz tu trabajo. Señora, con respeto, creo que Daniela necesita aprender que en esta vida nada es gratis. Eso ya te lo expliqué. ¿Algo más? No, señora. Bien. ¿Y Mariana?
Si en algún momento se te ocurre hablar de los arreglos financieros de esta casa con personas externas, recuerda que yo sé exactamente cuántos años llevas trabajando sin papeles. ¿Entendido? Hernández siguió bajando. Más conversaciones. Fotos que Mariana había tomado en secreto. La pizarra del cuarto de Daniela donde estaban anotados todos los precios de los servicios del hogar. El recibo manuscrito que Ricardo le daba a la niña cada domingo. Las caras del frasco donde Daniela guardaba sus monedas. Al final del hilo, un mensaje de hacía apenas 3 días, enviado por Mariana. Señora, encontré a Daniela llorando en el baño porque no tenía para pagar el agua caliente y mañana tiene examen. Le presté mis 20 centavos. ¿Le descuenta usted a mí o a ella? La respuesta de Alejandra López llegó 40 segundos después. 3 palabras. A ella. Obviamente. Hernández llamó a Ramírez. Localiza a Mariana Soto. Hoy. Ahorita. Y dile que tiene protección completa si declara. Mariana Soto estaba en el cuarto de su hermana en Tepito, con las maletas sin desempacar, llorando desde que había salido de la mansión. Cuando Ramírez llamó, contestó al primer timbrazo. Ya quería llamarles. Llevo años queriendo llamarles. En el hospital, yo me desperté con el techo blanco muy lejos arriba de mí. Una enfermera joven con el cabello recogido en una trenza me sonrió desde la orilla de la cama. ¿Cómo te sientes, Daniela? Parpadeé. La luz era mucho. ¿Cuánto cuesta el agua aquí? La enfermera tardó un segundo. Luego fue al lavabo, llenó un vaso de plástico y me lo trajo. Nada, es gratis. Agarré el vaso con las 2 manos y lo bebí muy despacio, como si pudiera durar más. La oficial Ramírez entró 10 minutos después. Se sentó a mi lado sin decir nada por un rato. Yo la miraba de reojo, calculando si habría precio por ese silencio. ¿Puedo hacerte una pregunta, Daniela? Asentí. La libretita donde anotabas los precios. ¿La llevabas contigo siempre? Sí, por si me cobraban algo que no recordara, para no quedar a deber. Ramírez apretó la mandíbula. ¿Y cuándo empezaste a anotar? Me quedé pensando. Cuando tenía 6, después de que papá Ricardo me explicó las reglas de la casa. ¿Qué reglas? Las del cuadro en la cocina. Hice una pausa. ¿Lo tiene usted? ¿Qué cuadro, Daniela? El que dice los precios. Estaba enmarcado, con letras bonitas, como una decoración. Mamá Alejandra lo mandó a hacer especial. Decía arriba, la independencia se aprende en casa. El silencio de Ramírez duró mucho tiempo. ¿Un cuadro enmarcado? Repitió despacio. Sí, en la pared entre la cocina y el comedor, junto a las fotos de la familia. Ramírez sacó su teléfono y mandó un mensaje urgente a Hernández. 3 palabras. Vuelve a la mansión. El Hotel Presidente brillaba esa noche como si no hubiera dolor en el mundo. Coches de lujo desfilaban frente a la entrada en espiral perfecta. Mujeres con vestidos largos y hombres con corbatas de seda bajaban y posaban para los fotógrafos del canal local, que ya había desplegado su unidad móvil desde las 7 de la tarde. La gala benéfica Ángeles Sin Hogar era el evento más importante del calendario filantrópico de la ciudad. 500 personas en el salón principal. Pantallas gigantes con testimoniales de niños rescatados. Música de cuarteto de cuerdas. Todo pagado, en su mayor parte, por Alejandra López. Alejandra llegó a las 8:45. Entró al salón como si nada hubiera pasado ese día, como si no acabara de salir de una sala de interrogatorios, como si en algún hospital al otro lado de la ciudad no hubiera una niña de 10 años que acababa de despertar preguntando cuánto costaba el vaso de agua. Saludó a los directivos de la fundación, dio la mano al alcalde suplente, posó para las fotos con la sonrisa exacta que reservaba para eventos como ese. Cálida, generosa, con los ojos ligeramente húmedos cuando correspondía. Santiago estaba sentado en la mesa principal, a su izquierda. Miraba la entrada de vez en cuando, con un nerviosismo que trataba de esconder entre sorbos de agua mineral. A las 9 en punto, el presentador del evento llamó a Alejandra al escenario. La sala aplaudió de pie. Las pantallas proyectaron un video de 3 minutos con su trayectoria filantrópica. Los comedores infantiles, las becas escolares, los centros de atención para madres solteras. Sobre la imagen de su rostro sonriente, una cifra en letras grandes. Más de 40 millones de pesos donados en 10 años. Alejandra subió al escenario.
Tomó el trofeo dorado de manos del alcalde suplente. Lo sostuvo a la altura del pecho, frente a las cámaras. La música bajó de volumen. El micrófono crujió ligeramente cuando lo acercó a sus labios. «Creo en un México donde ningún niño sufre en silencio», dijo con la voz modulada que usaba para los discursos. «Creo que cada peso invertido en la infancia es un peso invertido en la dignidad de este país. Y creo que nuestra mayor responsabilidad, como sociedad, como empresarios, como seres humanos...» No terminó la frase. Por el pasillo lateral derecho del salón, entre las mesas de los patrocinadores corporativos, caminaba el detective Hernández con paso lento y deliberado. Lo acompañaban la oficial Ramírez, un camarógrafo del canal local, y Mariana Soto, que caminaba con las manos cruzadas frente a ella y los ojos secos pero rojos. En la mano izquierda, Hernández llevaba una bolsa de evidencias transparente. Dentro, una libretita de espiral con las tapas mojadas y la tinta corrida. En la otra mano, un teléfono celular. Subió al escenario sin que nadie lo detuviera. El presentador intentó interponerse y Ramírez lo apartó con una credencial. El salón empezó a murmurar. Las 500 personas comenzaron a girar en sus asientos. Hernández llegó hasta el micrófono. Alejandra no se movió. Solo lo miró con esa expresión de hielo que llevaba toda la vida perfeccionando. Pero sus dedos apretaron el trofeo dorado con una fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Señora López», dijo Hernández en voz alta, al micrófono, frente a las cámaras del canal local que transmitía en vivo. «Su hija Daniela acaba de despertar en el Hospital Rubén Leñero. Le gustaría decirle algo». Puso el teléfono frente al micrófono. En la bocina del salón, con 500 personas en silencio absoluto, sonó una voz pequeña, ligeramente rasposa por la sedación que todavía no se iba del todo. Una voz de niña de 10 años que había crecido aprendiéndole precio a todo. «Mamá, aquí en el hospital el agua es gratis. Me dieron 3 vasos y no me cobraron nada. ¿Verdad que está raro?» Una risita corta, cansada, inocente. Luego silencio. La pantalla gigante que antes proyectaba el rostro sonriente de Alejandra López seguía encendida. El camarógrafo del canal local enfocó directo a ella. Alejandra estaba parada en el escenario con el trofeo dorado en las manos, con la cara de la mujer que más amaba a los niños vulnerables de México, con 500 personas mirándola en silencio y millones más viéndola por televisión. Hernández abrió la bolsa de evidencias y sacó la libretita. El 3 de enero de este año, leyó con voz pausa. Agua fría, 20 centavos. Agua caliente, 30 centavos. Uso del baño, turno de mañana, 20 centavos. Papel higiénico, hoja por hoja, 5 centavos. Levantó los ojos hacia ella. Firmado, Daniela López, 7 años, primer grado de primaria. El murmullo del salón creció como agua que sube despacio antes de desbordarse. Alejandra abrió la boca. Eso es una fabricación. Mi hija tiene tendencias dramatizadoras. Siempre ha sido muy... Mariana. Hernández giró la cabeza hacia el pasillo. Mariana Soto dio 3 pasos hacia adelante, con los ojos fijos en Alejandra. Cuando habló, su voz no tembló. Llevaba demasiados años esperando ese momento para que le temblara la voz. Yo lo vi. 5 años, señora. Cada desayuno, cada vaso de agua, cada vez que esa niña necesitaba ir al baño de noche y tenía que guardar monedas primero. Yo lo vi todo, y usted me amenazó con deportarme si hablaba. Santiago se paró tan rápido que volcó su silla. Intentó llegar a la salida del fondo. 2 uniformados que lo esperaban desde hacía 20 minutos le bloquearon el paso. En la pantalla gigante, el logo de la Fundación Ángeles Sin Hogar parpadeó una vez y se apagó. El trofeo dorado cayó del escenario. No porque Alejandra lo soltara, sino porque sus manos dejaron de sostener cosas. Alejandra López fue detenida a las 9:47 de la noche frente a la salida de servicio del Hotel Presidente, mientras 3 cámaras de televisión registraban cada paso. No gritó, no lloró. Salió con la espalda recta y la mandíbula apretada, como si todavía pudiera controlar la narrativa de esa imagen. Pero hay imágenes que ya no se controlan. Esa fue una de ellas. Yo no la vi salir esposada. Estaba dormida en el hospital cuando pasó. Me lo contó la oficial Ramírez 2 días después, sentada a la orilla de mi cama, con una taza de café que olía a canela. Para entonces, ya me sabía de memoria el precio de cada cosa en el cuarto de hospital. Nada.
Todo era gratis. Seguía sorprendiéndome cada vez. Los días que siguieron fueron extraños y lentos, como caminar dentro del agua. Una psicóloga con voz muy tranquila venía a verme todas las tardes. Me hacía preguntas que yo respondía con números, porque así era como yo entendía el mundo, y ella poco a poco me fue enseñando que había cosas que no tenían denominación en pesos. El miedo, la vergüenza, el alivio, la rabia, sentimientos que no se podían saldar con monedas de 20 centavos. Ricardo López firmó un acuerdo de cooperación con la Fiscalía 4 días después de la gala. A cambio de una reducción de pena, declaró todo. Cómo había sido Alejandra quien estableció el sistema de cobros como método pedagógico, cómo él lo había implementado sin cuestionar, cómo Santiago sabía desde hacía años lo que pasaba y nunca dijo nada porque le convenía. Su declaración duró 7 horas. Dicen que lloró al final. Yo no supe si creerle. Alejandra fue imputada por abandono agravado de menor, abuso psicológico sistemático y complicidad por omisión en el caso de trata de personas. Su empresa entró en administración judicial mientras se investigaban los activos. Las donaciones a la Fundación Ángeles Sin Hogar fueron suspendidas de manera preventiva. El premio que le habían otorgado esa noche fue revocado en una carta pública del Consejo Directivo que tuvo más circulación en redes que cualquier nota de prensa que ella hubiera pagado en su vida. Santiago fue investigado como posible cómplice, aunque menor de edad en los hechos iniciales. Las transferencias de Calderilla a su tarjeta fueron congeladas. Por primera vez en su vida, según me contó Ramírez con una media sonrisa, tuvo que pedir prestado para comer. Mariana Soto recibió un estatus migratorio temporal de protección especial por su colaboración con la investigación. Tardó 2 semanas en decidir si quería volver a vernos. Cuando finalmente fue al hospital, entró al cuarto con un pastel pequeño de 3 pisos, sin betún, solo el pan normal. Lo puso en la mesa de noche sin decir nada. Yo la miré. Ella me miró. Ninguna de las dos habló por un momento. «No te cobro nada», dijo al fin con la voz ronca. Sentí algo que todavía no sabía nombrar bien, algo que empujaba desde adentro del pecho sin pedir permiso. Una periodista del canal que había transmitido la gala me pidió una entrevista 3 semanas después, cuando ya estaba en el hogar de acogida provisional donde me habían ubicado mientras el sistema determinaba mi situación legal. La oficial Ramírez estuvo presente. La psicóloga también. La periodista era una mujer joven con aretes grandes y una libreta verde. Me preguntó cómo me sentía. Le dije que bien. Me preguntó si tenía miedo del futuro. Le dije que no más que antes. Luego me preguntó si quería mandarle algún mensaje a mi mamá. Pensé mucho esa pregunta. Alejandra López estaba en prisión preventiva esperando juicio. Santiago estaba en un internado que pagaba el Estado. La mansión estaba clausurada con cinta amarilla. El cuadro enmarcado con los precios, el que decía «La independencia se aprende en casa», había sido retirado como evidencia. «Dígale», respondí despacio, «que ya encontré un lugar donde el agua es gratis y que no me cuesta nada ser feliz». La periodista tardó un momento en escribirlo. Cuando levantó los ojos, los tenía húmedos. Ramírez, que estaba parada junto a la ventana, se giró hacia afuera. La familia Mendoza me recibió un martes de febrero, con el cielo de la Ciudad de México pesado y gris de nubes. Eran 3, el señor Arturo, la señora Elena y una niña de 8 años llamada Sofía, que me recibió en la puerta con un dibujo que decía «Bienvenida Daniela», con letras de colores. La casa era mediana y olía a frijoles y a ropa recién lavada. El cuarto que sería mío tenía una ventana que daba al patio y una colcha con estampado de flores que ya estaba ahí desde antes que yo llegara. La mañana de mi cumpleaños número 11, me levanté antes que todos. Fui descalza a la cocina, que todavía estaba tibia del café que el señor Arturo había hecho temprano antes de irse al trabajo. Sobre la mesa había un vaso de agua con una servilleta doblada debajo. Lo tomé con las 2 manos. «¿Cuánto cuesta?». Las palabras salieron solas, antes de que pudiera detenerlas. Me las había preguntado a mí misma, en voz baja, como costumbre. La señora Elena apareció en la puerta de la cocina con el cabello todavía suelto. Me miró el vaso. Sonrió con esa sonrisa tranquila que no le costaba nada. «El agua siempre es gratis aquí, mi amor». Bajé los ojos al vaso. Afuera, en el patio, un pájaro cantó algo sin nombre en la rama del árbol que daba sombra a la ventana. Yo no solté el vaso.
Me quedé ahí parada, con el agua fría entre las manos, y por primera vez en 11 años sentí que el suelo debajo de mis pies era firme y mío, y no le debía ni un centavo a nadie. Eso, entendí mucho tiempo después, se llama hogar.